Floricanto presenta. Número 360 del Compendio del Catecismo. ¿Qué importancia tienen para nosotros las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Recogen y perfeccionan las promesas de Dios, hechas a partir de Abraham. Dibujan el rostro mismo de Jesús y trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos, la bienaventuranza eterna. Las bienaventuranzas son el camino para la bienaventuranza, para la vida eterna. Entonces ahora vamos a hablar de esas bienaventuranzas, que son, dice aquí, el centro de la predicación de Jesús. Jesús predicó mucho, fue una actividad central en su vida pública. Jesús predicaba el reino de Dios y lo hacía de muchas maneras. Lo hacía personalmente, por ejemplo, en su encuentro con Nicodemo, o por ejemplo cuando va a casa de Zaqueo, allí habla y comparte, ¿no?, pues, parábolas del reino. Predicaba en las plazas, ante grupos pequeños o ante multitudes. Y a veces también, cuando quería predicar de una manera más profusa, invitaba a retirarse a la montaña con él. Como cuando nosotros decimos, vamos a hacer un retiro. Bueno, pero también Jesús hacía retiros, ¿eh? Jesús invitaba a las multitudes y se iban con él a la montaña, allí de una manera amplia, escuchar esa predicación del reino de Dios que Jesús había venido a hacer, ¿no? Bueno, pues allí es donde Jesús predicó el llamado Sermón de la Montaña, que está en el capítulo 5 de San Mateo, ¿no? Y en ese Sermón de la Montaña hay como un momento clave. El corazón del Sermón de la Montaña es las bienaventuranzas, son las bienaventuranzas, ¿no? Esas 8 bienaventuranzas que están formuladas en el capítulo 5 de San Mateo. Son, por una parte, las promesas del Antiguo Testamento cumplidas. Recordamos, por ejemplo, cómo cuando María visita a Isabel y allí pronunció el Magnificat, ella recordó: auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Sí, Dios había hecho promesas a través de Abraham y sus descendientes. Había hecho promesas. Y las promesas del Antiguo Testamento se ven cumplidas ahora en esas promesas de las bienaventuranzas. La principal promesa que había hecho en el Antiguo Testamento es: yo os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré vuestro corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Esa promesa del Antiguo Testamento está cumplida ahora en Jesucristo. Jesús nos da un corazón como el suyo en las bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas que comienzan diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, son como el regalo en el que Jesús nos ofrece un corazón nuevo a todos nosotros. En primer lugar, cabe decir que las bienaventuranzas, antes de ser un ideal moral que se nos propone para que nosotros vivamos, son un autorretrato de Jesús. En las bienaventuranzas Jesús, al decir a nosotros, al proponernos cuál es el camino que Él espera de nosotros, en el fondo está haciendo un autorretrato de sí mismo, porque Él no nos pide nada que antes no haya vivido Él y nos lo haya ofrecido como un don, como un don. Por eso podemos decir desde las bienaventuranzas que Jesús es el pobre de espíritu, Jesús es el manso, Jesús es el que llora, el hambriento y sediento de justicia, el misericordioso, el limpio de corazón, el buscador de la paz, el perseguido por causa de la justicia. Sí, las bienaventuranzas son un retrato de Jesús, que Él nos lo quiere ofrecer, quiere que lo acojamos, ¿no? Las bienaventuranzas iluminan las acciones y cuáles son las características de la vida cristiana. Por ejemplo, cuando nos dice: es clave la pobreza del espíritu. En la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, está subrayando que el seguimiento de Jesucristo requiere tener una pobreza espiritual, es decir, que solamente Dios sea nuestro tesoro.
que solamente Dios sea mi tesoro, que yo no me apegue a las criaturas, ¿no? Las bienaventuranzas, repito, iluminan las acciones y las características, ¿no?, del seguimiento a Jesucristo. Son paradójicas, porque dice, ¿no?, bienaventurados los perseguidos, nos sostienen la esperanza en tiempos de tribulación. Y además también las bienaventuranzas anuncian las bendiciones y las recompensas que Dios quiere darnos, pero que ya están incoadas, es decir, ya están adelantadas. Cuando dice, ¿no?, cuando dice el Evangelio de San Mateo, ¿no?, cuando narra, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice de ellos será. Sí, será, pero ya lo es. Es decir, las grandes promesas de Dios ya están incoadas, han sido adelantadas. Algunas de las promesas están puestas en futuro. Poseerán la tierra, serán consolados, pero otras están dichas en un presente. Porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es. Los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa promesa ha sido ya adelantada y la estamos recibiendo ya, ¿no? Esto que se nos predica en las bienaventuranzas lo vemos inaugurado en los santos. La vida de los santos es una realización concreta de las bienaventuranzas. La vida de la Virgen María, la santidad de la Virgen María es una realización concreta de las bienaventuranzas. ¿Quieres saber cómo es una persona que vive las bienaventuranzas? Mira la vida de los santos, mira la vida de María, y en ellos ves realizado ese don que Jesucristo nos dirige a todos y a cada uno de nosotros en ese corazón del Evangelio que son las bienaventuranzas, camino para llegar a la bienaventuranza, a la vida eterna.